Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar de pulmones. Estos puntos hacen referencia a lo que se va a tratar a continuación. Los pulmones y la caja torácica están unidos por una serosa y estos tienen fuerzas elásticas opuestas, pero al estar unidos con esta serosa, esto impide que se separen. Ahora bien, si despegamos a los pulmones de esta serosa, vamos a ver que los pulmones, al tener una fuerza elástica, lo hace llevar a un punto de reposo tal que termina colapsando. Así como el corazón manejaba volúmenes de sangre, los pulmones manejan volúmenes de aire. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, están separados por dos fisuras, y el izquierdo, dos lóbulos separados por una única fisura. El pulmón derecho pesa un poco más que el izquierdo, va a tener un color rosado claro, sobre todo en la edad joven. Pasar el tiempo, a medida que se impregnan partículas de polvo, y sobre todo en fumadores crónicos, los pulmones tienden a oscurecerse. Los pulmones forman parte lateral del mediastino. El mediastino es una región ubicada dentro de la caja torácica. Los límites laterales son los pulmones. El límite anterior va a ser el esternón y el límite posterior la columna vertebral torácica. También tiene un límite superior que va a estar abierto, marcado por una línea oblicua de arriba abajo y de posterior a anterior, que va del borde superior de T1, que proyecta hacia anterior, pasando por el borde superior de manubrio del esternón. Es un límite abierto que me permite eh, la comunicación de estructuras cervicales y torácicas, y viceversa. El límite inferior es un límite cerrado, que está representado por el diafragma, una estructura convexa hacia la caja torácica. También se traza una línea horizontal que va desde el posterior, entre el disco intervertebral que separa T4 y T5, se proyecta hacia anterior a nivel del ángulo del esternón, es decir, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Por arriba tengo el mediastino superior y por debajo me queda el mediastino anterior, medio, donde estaría el corazón, y el posterior. Hacia ambos lados tenemos ocupando todo el mediastino a los pulmones. Y esta sería un esquema del mediastino, pero ten en cuenta que hay, según el autor, lo marcan de otra manera. Este sería del PRO. Lo importante es que cualquiera sea el autor, los pulmones van a ocupar todo el mediastino como límite lateral. En este esquema sí podemos ver a los pulmones ubicados hacia ambos lados y van a ocupar hacia los laterales tanto del mediastino anterior, medio, donde estaría el corazón, y el posterior. Acá no se ve el superior, pero en este corte coronal sí se ve. Podemos ver entonces los pulmones hacia ambos lados, ocupando todo el mediastino como límite lateral. Tenemos el mediastino superior y el medio donde estaría el corazón, pero no estamos viendo el anterior ni el posterior. La función principal de los pulmones va a ser la hematosis, la oxigenar la sangre. Tenemos un alvéolo y un capilar. La sangre viene, la sangre con más dióxido de carbono, mayor al que podría haber en el alvéolo. Entonces, por diferencia de concentración, pasaría del capilar al alvéolo. Y así difunde el dióxido de
carbono. Por el contrario, el oxígeno funde de alveolo al capilar, es decir, al haber más oxígeno en el alveolo y menos en el capilar, pasa de alveolo al capilar y así la sangre se oxigena, lo lleva a la hemoglobina y se dirige hacia los tejidos. También eh, participan en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver que en el endotelio, sobre todo en los pulmones, se produce lo que es la enzima convertida de la angiotensina, que transforma angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta última, la angiotensina 2, va a ser el vasoconstrictor más potente del organismo. También participan en lo que es el estado ácido-base. Se describen caras, tres caras, costal mediastínica y la cara diafragmática o la base del pulmón, también un vértice, bordes y fisuras. En este esquema tenemos los pulmones posterior y anterior, vista lateral, la cara costal es convexa y también hay que decir que las costillas y los espacios intercostales le van a dejar una marca, es decir, una impresión. Las fisuras dividen a los pulmones. El lado derecho hay dos fisuras, divide en tres lóbulos. El lado izquierdo, la única fisura, divide en dos lóbulos. Al izquierdo le falta la fisura horizontal. Estas fisuras permiten el contacto de las caras interlobales. Y ahí se va a meter también lo que es la serosa, la pleura visceral, para tapizar estas caras interlobales. Vamos a ver que estas fisuras, si las continuamos, en el caso del pulmón derecho, de lateral a medial, se dirigen hacia el ilio del pulmón, a nivel de donde vamos a encontrar lo que es la raíz pulmonar. Está en el conjunto de estructuras vasculares y nerviosas. En el pulmón izquierdo, la única fisura, la oblicua, también se dirige en la cara mediastínica o medial hacia el ilio. En cuanto a la cara mediastínica, a diferencia de la anterior, esta es algo cóncava. Vamos a encontrar lo que es el ilio pulmonar, la depresión, donde encontramos lo que es la raíz, es decir, una depresión a nivel del tejido pulmonar. Ahí encontramos la raíz del pulmón, funcional y nutricia. También vamos a ver que en estas caras mediastínicas tenemos las marcas, las impresiones que dejan las estructuras con las cuales se relacionan. En la prolongación inferior de ambos ilios se inserta el ligamento pulmonar de la pleura. El ilio de los pulmones es distinto, al igual que la ubicación de las estructuras de la raíz funcional. Vamos a ver que es más cuadrilátero a nivel del pulmón del lado derecho y el ilio del lado izquierdo es más, más ovalada, digamos, ¿no? Marcamos a la raíz entonces funcional. Vamos a decir que la raíz del lado eh, izquierdo, de la parte del pulmón izquierdo, se nombra de posterior a anterior. Recordar que esta era más cuadrilátera y la del lado izquierdo es más ovalada, ¿no? Y la del lado izquierdo se nombra de superior a inferior, el conjunto de estructuras. Ya vamos a ver. Entonces tenemos una hemotécnica que es Bravo y Abreu. Para el lado derecho se nombra de posterior a anterior, primero a bronquios, ellos se están dividiendo, la arteria pulmonar, que tiene sangre carbo-oxigenada, y las venas pulmonares, con sangre oxigenada. Del lado del pulmón
izquierdo se nombra de superior a inferior. Primero a la arteria pulmonar izquierda, sangre carboxigenada, los bronquios, el bronquio, que ahí ya se dividió, y lo que sería la vena pulmonar, las venas pulmonares, con sangre, en este caso, oxigenada. ¿Bien? En este esquema vamos a poder marcar entre estas estructuras que mencionamos, estructuras que forman parte de la raíz funcional, también aprovechamos para marcar la nutricia. Podemos ver los vasos bronquiales, arterias, la arteria y vena bronquial, de derecha a izquierda. En este caso, la arteria va a llevar sangre oxigenada y la vena bronquial sangre carboxigenada, a diferencia de la anterior. También marcamos los linfáticos en el ilio del pulmón. Y recordar que también, como parte de la raíz nutricia, teníamos a nervios ubicados en esta región, que tenían que ver con la inervación del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a marcar las impresiones de esta cara miastínica, primero la del lado derecho, siguiendo en contra de las agujas del reloj. Marcamos, ahí ya dejó con color, lo que sería el de posterior a anterior, sería el esófago, la tráquea, la subclavia, la vena encefálica, la vena cava superior, el timo, corazón, la vena cava inferior y el esófago. Acá no lo continué porque hacia lateral pasaría, tenemos primero a la vena ácido y pasando por lateral al esófago, el callado, que va a desembocar en la vena cava superior, como se ve acá. La vena cava superior, la vena cava inferior, el callado, la vena ácido y el callado pasando lateral al esófago, ¿no? Y desemboca en la vena cava superior. Lo que dejo marcado acá en azul significa que esto es exclusivo de esta cara mediastínica del pulmón del lado derecho. Lo demás comparten con el pulmón izquierdo. Tenemos entonces en esta cara mediastínica el pulmón del lado izquierdo, ahora a favor de las agujas del reloj. Marcamos de posterior a anterior a el esófago, la tráquea, la arteria subclavia, la vena brachiocefálica, el timo, el corazón, el esófago, la aorta torácica y el callado. Y acá podemos ver a la aorta torácica pasando lateral, la parte del callado pasa lateral al esófago. Se cruzan, digamos, ¿no? Como pasaba en el esquema anterior con el callado de la vena ácido, que pasaba lateral al esófago, acá lo va a hacer el callado de la aorta. Ahora, lo que digo acá, la aorta torácica y el callado de la aorta en color, quiere decir que es exclusivo de esta cara mediastínica del pulmón izquierdo. Lo demás comparten con el pulmón derecho. En cuanto a la cara diafragmática, es cóncava y se amolda a la cara convexa de la cúpula del diafragma, del lado que le corresponde. Pasamos una línea oblicua, vemos que la parte posterior desciende más que la anterior. Hay que decir que el lóbulo inferior ocupa más espacio que el lóbulo medio para el pulmón derecho y el lóbulo superior para el pulmón izquierdo. En cuanto a los bordes, el borde inferior separa la cara costal, que sea lateral, y la cara mediastínica, que es la que estamos viendo, de la cara diafragmática o basal, que era la que vimos anterior. Este borde inferior vamos a encontrar a la fisura oblicua en ambos pulmones. Por el contrario, en el borde anterior vamos a encontrar la fisura horizontal, pero solo en el pulmón del lado
derecho. Un izquierdo tiene la escultura cardíaca y la língula, una lengüeta. En cuanto al vértice, hay que decir que la parte más alta, que le corresponde al lóbulo superior, y vamos a encontrar ahí la, cómo se proyecta la parte del vértice, cortando acá la primera costilla, vamos a ver cómo llega y se proyecta hacia la abertura superior del tórax. Y en cuanto a la relación, vamos a tener entonces con la cúpula pleural, parte de la serosa, y las estructuras nerviosas y vasculares, como ahí en amarillo se ve la raíz inferior del plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. Lo mismo del lado izquierdo. Esta es una vista anterior, abierta, ¿no es cierto? La caja torácica, esto es derecho y esto es izquierdo. Lo mismo, vista anterior, esto es derecho, esto es izquierdo. Puedes mover entonces la raíz inferior del plexo braquial y la arteria subclavia en relación con entonces el vértice del pulmón. Luego cómo pasa y se proyecta hacia la altura superior del tórax. Vamos a marcar también a lo que va a ser eh, una parte del sistema nervioso simpático, es decir, que hacia ambos lados de la columna cervical tenemos las cadenas de ganglio simpático cervical, que son superior, medio, que es inconstante, e inferior. El ganglio cervical inferior se puede fusionar con el ganglio torácico superior y formar lo que es el ganglio simpático cérvico-torácico a nivel cervical, que por alguna patología puede aumentar el tamaño del vértice del pulmón y eso puede comprimir el ganglio cérvico-torácico. Marcamos el ganglio estrellado, ¿no? Esto puede dar una clínica que es extrapulmonar, ¿sí? Para tener en cuenta. Ahora sí, bueno, esta es la bibliografía. Esto es todo. Chao, hasta luego.